palabra a Rafael Pérez Gay, escritor, editor, periodista, narrador, traductor y ensayista mexicano. Es también fundador y director general de Editorial Calle Arena. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes por asistir este domingo a la presentación del libro de Ariela Katz, Boicot del pleito de Echeverría con Israel, que hemos editado en Calle Arena. He preparado algunas notas que quisiera compartir con ustedes. Esta investigación ocupó 20 años de la vida de Ariela Katz Guggenheim y el episodio central de su estudio ocurrió en un año de la vida nacional. Muchos de los documentos en los que se basa este trabajo se desclasificaron en el 2006. Entre la maleza de más de 10.000 comunicaciones entre las embajadas de México y Estados Unidos y en otros países con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Todo empezó el día en que, el 10 de noviembre de 1975, todo empezó o terminó, como quieran ustedes ver. México votó en la ONU a favor de la condena al sionismo. En respuesta, las organizaciones judías de Estados Unidos cercaron a México mediante un boicot turístico. El pleito le costó la renuncia a Emilio Rabasa, canciller mexicano, quien viajó a Israel a pedir perdón. La vida mexicana avanzaba rumbo a un abismo. Echeverría dejaría en llamas la economía del país. El periódico Excelsior, que dirigía Julio Scherer, daba esta noticia en sus 8 columnas en aquel entonces. Gerald Ford despidió a Schlesinger, a Colby y a Henry Kissinger como consejero. Era una noticia bomba. Gerald Ford le pedía la renuncia al secretario de la Defensa, al director de la CIA y al jefe del Consejo Nacional de Seguridad, ni más ni menos. Ese mismo día, la primera plana del viejo periódico Excelsior daba esta noticia. Murió asesinado Pierpaolo Pasolini. La policía informó que arrestó a Giuseppe Pelosi, de 17 años de edad, quien confesó ser el asesino de Pasolini con una gruesa tabla en la cabeza porque el cineasta trató de obligarlo a tener relaciones sexuales. Había terminado el sueño de la apertura democrática, la clave política con la que Echeverría quiso invitar al olvido de Díaz Ordaz. La vida cotidiana organizaba los tiempos alrededor de la televisión. Los locos Adams, la familia Partridge, Barnaby Jones, siempre en domingo. Les recuerdo que había 6 canales de televisión y el que transmitía más tarde cerraba sus programaciones a las 12 de la noche. En el cine Diana exhibían Sucedió un sábado con Sidney Poitier, Bill Crosby y Harvey Belafonte. En el cine La Raza 70 pasaban The Getaway, La Huida con Steve McQueen y Ally McGraw. Se corría la voz. En el Teatro El Galeón hay una obra de teatro, Adán y Eva, donde los protagonistas se desnudan. La investigación de Ariela Katz empieza con un epígrafe de Voltaire. Un historiador tiene muchos deberes. Permítanme recordarle 2 que son importantes. El primero es no difamar, el segundo es no aburrir. Y efectivamente, Ariela Katz tiene toque de cronista y sabe detenerse en los momentos culminantes, 2 requisitos de la narrativa histórica, pero además está armada de y tiene los instrumentos académicos que le dan a su trabajo el rigor de la disciplina y la seriedad. Me detuve con especial interés en el capítulo dedicado precisamente al boicot. No sabía que la palabra viene del apellido del capitán Charles Cunningham Boycott. Cuenta Ariela que precisamente se originó con la postura no violenta que eligieron los granjeros de la zona en Irlanda, que este administraba para lograr una rebaja en sus arrendamientos. El boicot tuvo éxito y el término se difundió entonces. Escribe esto Katz. En 1975, el año que nos ocupa, Israel sufría las consecuencias del boicot árabe que lo aislaba de la comunidad económica internacional. En el Ministerio de Relaciones de Israel incluso encontramos cartas de parte del responsable del Departamento de Cooperación Internacional dirigidas a los embajadores de Israel en Latinoamérica. Entre ellos, el embajador de México solicitando que buscaran modos de contrarrestar los efectos del boicot árabe, ya fuera por medio del apoyo de las comunidades judías locales o de la legislación del país. Así escribe en este libro Ariela Katz, El boicot. El 3 de noviembre de 1975, en la página editorial de Excelsior, Abraham López de Lara, de allá viene aquel nombre, escribió esto: quisiéramos saber con exactitud
¿Qué motivos de interés político, qué compromisos secretos movieron a la delegación mexicana en la ONU a votar con el gran conjunto llamado del tercer mundo en el sentido de que el sionismo es racismo? Así escribía Abraham López Lara en Excelsior. Ese mismo día nos enteramos de los discos más vendidos en el mundo. David Bowie, Spice Oddity, Roxy Music, Love is the Drug, SOS de ABBA. A mí me gustaba la voz de Rod Stewart cantando Sailing. Escribe Katz: lo cierto es que antes del boicot judío, el turismo hacia México estaba en riesgo debido a las acciones del presidente Echeverría. En un acta del Comité Central Israelita de México, del 18 de septiembre de 1975, los líderes judíos mexicanos expresaron su temor de que el comportamiento del gobierno de México, en este caso en referencia a la apertura de la oficina de la ONU en el país, pudiera afectar el turismo proveniente de Estados Unidos. En el relato de una crisis diplomática, Boicot concentra también, y eso es una de sus fortalezas y uno de sus momentos fundamentales, concentra, digo yo, toda la historia de un sexenio y ofrece el retrato de un presidente autoritario y no pocas veces delirante, Luis Echeverría Álvarez. El 10 de noviembre, justo el 10 de noviembre, el periódico Excelsior publicaba en primera plana esta nota de Manuel Mejido. Escuchen ustedes, es interesante. Decía así Manuel Mejido, les repito que fue el 10 de noviembre de 1975. El historiador Arthur Cowen sugirió a Henry Kissinger que para terminar con la invasión civil de los Estados Unidos por mexicanos, deberían emplearse 50,000 policías más en la frontera, que podrían reducirse a 35,000 si se tendiera una alambrada electrónica. La mitad de Texas puede convertirse dentro de 2 generaciones en un Quebec chicano bajo un sistema político separado. 10 de noviembre de 1975. Al día siguiente, el 11 de noviembre de aquel año, el Universal le dio espacio a esta noticia. El sionismo es racismo, dice la ONU, no olvidaremos, advierte Israel. La nota firmada por Bruce Moon, corresponsal de la UPI, decía así: Naciones Unidas, 10 de noviembre. La Asamblea General, desechando las objeciones de Estados Unidos y otras potencias occidentales, aprobó una resolución que declara que el sionismo es racismo. La votación fue de 72 a 35 con 32 abstenciones. Nosotros, el pueblo judío, no lo olvidaremos, dijo a la asamblea Chen Herzog, el embajador de Israel. Ariela Katz ha convertido esta noticia en un libro de historia, este momento crítico de la diplomacia en un libro de historia, en una indagación política de época, en un instrumento magnífico para reconstruir no solo este episodio, sino la memoria de aquel México. En esos días, escuchen ustedes, podíamos caminar por la calle de Álvaro Obregón hasta llegar a la avenida Cuauhtémoc. Ahí estaba el Cine México, una gran nave que le daba lugar a los sueños de 1000 personas en la oscuridad. Era un sueño extraño. Se trataba de la película Bellas de Noche, con Sasha Montenegro y Jorge Rivero. Las películas de ficheras tomaban por asalto la cinematografía nacional. La extraña novela de la vida escribía un fragmento del azar. La mujer que se desnudaba en pantalla ante nuestros ojos juveniles sería la mujer de quien, el 5 de noviembre de 1975, iniciaba su campaña presidencial en la Ciudad de México. Era un candidato solitario sin oposición, José López Portillo, designado por Luis Echeverría Álvarez. No lo sabíamos, pero una parte de la historia de México tocaba a su fin. Ignorábamos que avanzábamos hacia el abismo, hacia la crisis económica, la inflación enloquecida, la corrupción, el fin de un orden. En ese mundo, Estados Unidos había prometido serias represalias contra quienes equiparaban el sionismo con el racismo. Un golpe de Estado arrojaba a la presidencia Isabel Perón y Francisco Franco había caído en la oscuridad del daño cerebral. Debo decir que algunas veces, que algunas noches, me veo a través del espejo de la memoria encender la televisión de bulbos Admiral que se escuchaba como una reina en la casa de mi familia. Me veo sintonizando uno de los 6 canales de los que hemos hablado, de los que he hablado hoy, que formaban la totalidad del mosaico televisivo. Me veo en el acto de perderme en un capítulo de El fantasma de la señora Moon, o una aventura de mi marciano favorito, o un relato de Hechizado, o una trama dentro de la lámpara de Aladino de Mi Bella Genio. Traigo trozos de ese año porque siempre hay un pacto con la memoria. Ariela Katz ha sido leal a ese pacto y ha reconstruido para todos nosotros no solo un episodio, sino una época de México. Felicidades, Ariela. Muchas gracias.
Voy a cederle la palabra a nuestro siguiente presentador, el señor Ezra Chabot, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, donde ha sido catedrático. Es además analista en temas de política nacional e internacional, con más de una década de experiencia en radio y un periodista fundamental para este país. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a Ariela por haberme invitado a esta presentación. Y hay textos que pues nos ven uno de lejos, y hay textos que lo que provocan es una verdadera regresión, porque fuimos parte de esta historia como jóvenes, fuimos parte activa en ese momento de una situación de esta naturaleza, y trataré más adelante de explicar por qué. El texto de Ariela es algo así como el texto de una parte de la biografía de muchos de los jóvenes que en ese momento militábamos dentro de organizaciones sionistas, y que de una u otra forma vimos el primer choque que vivió la comunidad judía mexicana frente a la realidad, una realidad de un México que hasta ese momento era un México ajeno a lo que sucedía. Era ver una película que estaba pues fuera del escenario, y de repente éramos nosotros, comunidad judía de México, parte integral de lo que allí estaba sucediendo. En 1973, después de la guerra de Yom Kippur, Israel queda prácticamente aislado en la crisis petrolera, viene descrito en este texto, y lo que sucede es que el tema del sionismo, que para los judíos es denominado como un movimiento de liberación nacional, termina siendo definido como una forma de racismo por una sencilla razón o con una argumentación muy clara. El tema de crear un Estado judío dentro de Israel, o definir a Israel como Estado judío, hacía ver como el que no fuera judío no tenía tratado en la misma o de la misma forma. Y por eso esta semejanza que se intentaba hacer desde el punto de vista de la propia propaganda árabe en ese momento con Sudáfrica, el apartheid sudafricano, identificado directamente con el sionismo, cuando no existía absolutamente ningún paralelo, digamos, en términos ni de forma de vida, ni en términos de legislación. Existía una problemática, por supuesto, con lo que son los territorios ocupados, que tendría que ver con una negociación política, y que la presión estaba dada no para conseguir, es lo que documenta claramente Ariela, no para conseguir una solución política como tal, sino para descalificar la esencia misma del Estado judío y conseguir lo que la Organización para la Liberación de Palestina en ese momento trataba de manejar. Y esto es lo que consigue, y viene toda esta documentación en el texto con respecto a la capacidad de la OLP para salir del Medio Oriente y comenzar a integrarse fundamentalmente en comunidades latinoamericanas, y lo logra hacer en México en este momento. Echeverría en ese momento es el presidente, creo, decía Rafa Pérez Gay, con un enorme nivel de autoritarismo. Creo que es un hombre que prácticamente termina perdiendo, es el primer presidente mexicano que pierde en mucho tiempo la razón con respecto a los límites del poder, y cree tener la posibilidad desde Porfirio Díaz de trasladarlo más allá del sexenio. Bueno, quizá en otro momento Calles lo quiso hacer, pero fue detenido. Pero a partir de ello, creo que esta idea de trascender lo obligaba a jugar en esta lógica populista en un escenario de una mucho mayor presencia a nivel internacional. Y esta idea de convertirse en líder del tercer mundo, que es un elemento fundamental descrito en el texto, lo hace girar en torno a la relación con el mundo árabe. Un mundo árabe del cual, ¿qué es lo que quiere y busca? En el fondo está buscando que tenga el apoyo para lo que finalmente pues trató de conseguir y no logró ni un solo voto, que era la Secretaría General de Naciones Unidas, después de terminar su periodo como presidente. El texto nos lleva hacia realidades que fueron definidas de forma bastante compleja en ese momento a nivel internacional. La presión de los judíos norteamericanos es una presión propia de este lobby judío americano, que es parte de la política de los Estados Unidos y que tiene como prioridad el interés norteamericano judío en ese momento vinculado a Israel como un elemento fundamental. Y en ese momento entra en choque, y esto es lo que se describe en el diálogo entre los liderazgos comunitarios México-norteamericanos, con lo que sucede en México. Al liderazgo judío mexicano
encabezado en ese entonces por el señor Sergio Nulesteger, que en paz descanse. Lo que le sucedía era que primero era la primera ocasión creo que es la primera ocasión, no recuerdo alguna otra, en donde un tema de política nacional se le había convertido a él, a la comunidad judía, en un tema que le afectaba directamente en su propia viabilidad como comunidad. Y ese es un elemento fundamental para entender qué es lo que pasaba ahí. El judaísmo norteamericano decide efectuar el boicot, y en ese momento el interés judío norteamericano choca con el interés judío mexicano, que lo que trata es de calmar las aguas, conseguir la visita de Miguel Alemán primero a Naciones Unidas, a los Estados Unidos, con los grupos judíos para tratar de parar esto, todo esto que viene descrito espléndidamente en los comunicados que tratan de alguna forma de detener esto, y en el choque que existe cuando los judíos norteamericanos simplemente les dicen, y recuerdo las palabras de un Sergio Nulesteger, que quería calmar a un montón de muchachos que lo que queríamos era salir a las calles a manifestarnos en contra del gobierno mexicano. Lo que en 1975 era, imagínense ustedes, una locura desde el punto de vista de la política comunitaria del momento, diciendo, es que si ustedes hacen eso, esto se va. Recuerdo la escena, estábamos en un lugar, en una oficina en las calles de Acapulco 70, en donde nos decía, es que si ustedes hacen eso, los van a matar y además van a desatar una campaña, y nosotros decíamos, ustedes son unos cobardes. Había distintos niveles. Ariela describe aquí, digamos, la protesta que el grupo Maccabi, ligado al Deportivo Israelita, trata de hacer, y que finalmente son sometidos, pero habíamos otros que éramos algo así como la coordinadora, éramos la izquierda, algo así, Azaí, etc. Y entonces éramos los que no estábamos dispuestos a ningún tipo, no nos íbamos a salir. Finalmente, gracias a que había ahí cierta gente que lograba calmarnos, terminamos haciendo lo que finalmente se estableció, que era una manifestación, claro, dentro de las calles de Acapulco, dentro del recinto de Acapulco 70, en donde gritamos el sionismo no es racismo, etcétera, etcétera, pero confinados a lo que sucedía, que era finalmente esta problemática tan difícil de manejar, de haber entrado en la dinámica de la política mexicana sin tener los instrumentos para poder manejarlo. Cuando se produce incluso este fenómeno, hay un personaje, me parece fundamental, que está manejado en el texto, que fue una figura que luego murió trágicamente, pero que también tuvo que sufrir esto, que fue quien era el embajador de México en Israel, que era Benito Berlín, un judío que era el embajador y que tenía que jugar esta dualidad otra vez de ser el representante de México y recibir las órdenes de un presidente Echeverría que, como ustedes, algunos de ustedes recordarán, pues mandaba las señales cruzadas. Cuando un Emilio Rabasa no va a pedir perdón, y recuerdo perfectamente el escenario, Emilio Rabasa va allá, trata de calmar las aguas bajo cierto tipo de negociaciones diplomáticas para sacar comunicados pues, relativamente ambiguos al estilo de la diplomacia para tratar de calmar, y termina con un forgot and forgiven, que literalmente traducido, pues, o mal traducido diría yo, es olvidado y perdonado, pero en realidad es borrón y cuenta nueva. La traducción que se hace o que le hacen a Echeverría es la de pedir perdón, y es la respuesta de Echeverría diciendo ningún secretario de Relaciones Exteriores pide perdón y por lo tanto el señor se va. Y aparece otra figura que hoy, en esta lógica muy mexicana también de crear grandes héroes que no tienen errores, nombran a alguien que tiene el Premio Nobel de la Paz, es Alfonso García Robles, y García Robles es el que sí refuerza la idea bajo el principio de que México tendría que seguir manejándose en la lógica de sionismo-racismo, independientemente de las negociaciones que se manejaran, que vienen descritas en el texto de cómo finalmente las presiones políticas de los norteamericanos los obligan a la diplomacia mexicana a construir un verdadero pues masacote, diríamos en España en mexicano,
de interpretación sobre lo que en realidad se quiso decir y en realidad verdaderamente sucedió. Creo que el punto fundamental, y creo que la gran riqueza del texto es haber hecho algo para mí importante. Yo hoy tengo guardados, en algún momento no sé si Ariel los habrá utilizado porque alguien se los dio, pero yo me dediqué a recortar todos los artículos de los periódicos, de lo que se escribían en ese momento, y les puedo decir que la gran mayoría de ellos, en el 75, incluyendo los del periódico Excelsior, o quizá la excepción de Gastón García Cantú, que en ese momento aparecía como una de las figuras más defensoras, la gran mayoría terminaban justificando en la prensa mexicana la posición echeverrista. Es el problema, otra vez, que el tema del antisionismo terminaba convirtiéndose, el antisionismo como definido como el no derecho de los judíos a tener una propia patria, generaba primero el problema de la doble lealtad, de si los mexicanos judíos son en realidad mexicanos o no lo son, o tienen lealtad a otro. Ese era uno de los puntos que hizo tronar ahí la estabilidad de la propia comunidad. Y un segundo elemento que creo también es fundamental, que lo describe perfectamente el texto, es este momento en donde la idea de un discurso antisionista se transforma abiertamente en un discurso antisemita, en un discurso que le quita legitimidad no solo al Estado de Israel, sino a la propia presencia judía en nuestro país. Esta es, digamos, la gran aportación. Y algo fundamental que dice Aguilar Camín, y que creo que es básico para entenderlo. Dice Aguilar Camín: los errores a veces enseñan más que los aciertos. Ariela Katz-Moenheim recobra un momento único de la diplomacia mexicana, un error único cuyo recuerdo vale por igual como historia del pasado y como lección para el presente. Para el presente, cuando la apuesta de hoy es regresar precisamente a los tiempos de Luis Echeverría. Felicito a Ariela Katz por este magnífico texto. Muchas gracias. Ahora toca cederle la palabra a quien nos convoca en este evento. La doctora Ariela Katz-Moenheim realizó estudios de posgrado en Yeshiva University en Nueva York y obtuvo el doctorado de Historia en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Su trabajo ha sido publicado en revistas especializadas en México, Estados Unidos e Israel y ha sido premiada, entre otros, por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y el Centro de Documentación e Investigación Judía de México. Con ustedes, la doctora Ariela Katz. Birshut y Mimo Latín. Comienzo por agradecer la participación de Rafael Pérez Gay y de Ezra Shabot. Me siento privilegiada con contar con ustedes en mi mesa. Cuando los dos aceptaron hablar en esta presentación, de inmediato bajó mi nerviosismo porque sabía que dijera yo lo que dijese, la audiencia ya tenía asegurada una gran presentación. Gracias. Llevo estudiando, investigando y escribiendo acerca de los judíos en México desde hace más de 30 años. En 1985 traduje al español el trabajo de Corinne Krause acerca de los judíos en México bajo el Porfiriato. Años después, estudié la relación entre judíos y masonería en México y respondí la pregunta de si la masonería fue o no un medio de integración al país para los judíos en México. No les voy a decir la respuesta para que lean mis artículos. Comencé a estudiar los vínculos entre los judíos de México con sus correligionarios estadounidenses para mi tesis doctoral dirigida por Lorenzo Meyer. Comencé con el caso del Comité Mexicano contra el Racismo. Este fue un comité que operó en México en 1944 a 1946 para combatir el racismo y fomentar la buena voluntad de México a Estados Unidos. Al estudiar este comité como parte de la lucha contra el fascismo en México, descubrí que el comité había sido organizado, financiado y operado por judíos de Estados Unidos. Pero eso no era lo más sorprendente, sino que todo ello fue hecho ocultándoselo a la comunidad judía local. Esta fue la primera señal para mí de que las relaciones entre judíos de Estados Unidos y los de México eran complejas y además no siempre habían sido de igual a igual.
El segundo encuentro que decidí investigar a fondo fue el voto de México en la ONU en 1975 a favor de la definición del sionismo como una forma de racismo y el boicot turístico a México que siguió al voto. Cuando yo comencé a tratar el tema, aún había memoria del caso, como lo ilustra Ezra. Es posible que muchos de ustedes lo recuerden también. Ello provocó una situación paradójica. Por un lado, la cuestión parecía estar concluida, fija como parte de nuestros recuerdos y mitos populares. Incluso expertos en historia judía me aseguraron que no había nada más que escribir al respecto, pues ya existían 2 artículos académicos y el asunto simplemente no daba para más. Pero en realidad, nadie había documentado el tema para hacer una reconstrucción cabal de lo sucedido. Además, como sabría después de la investigación, parte de lo que se creía conocer era discutible. Había mucho que aprender todavía, muchos archivos que consultar, y lo que supuestamente sería un capítulo de 5 resultó ser una mina muy rica de información relevante y novedosa que me apasionó, hasta que eventualmente se convirtió en el tema único de un libro, Boicot. Me parece oportuno agradecer ahora a quienes contribuyeron tanto a que mi investigación culminara en el texto que estamos presentando ante ustedes. Mis llamadas amigas del libro fueron mi mejor caja de resonancia y mucho más. Esther Chabot, Silvia Cherén, Paloma Sulkin y Frida Schwartz. Una vez listo el libro, fue gracias a mi amigo Isaac Chertorivsky que logré publicarlo en la editorial Calle Arena, donde Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Delia Juárez, Itzel Galván e Iracema Fernández me acogieron y acompañaron a lo largo del proceso y produjeron un libro que en mi humilde opinión es verdaderamente espléndido. Gracias también a la Feria del Libro Judío por invitarme, a Enrique Jmelnik, a Norma Bautista y a Silvia Hamel. Con Boicot mi intención fue escribir un libro sólido académicamente, pero que fuera al mismo tiempo agradable para el lector no especializado. No permitan que la gran cantidad de citas los intimide. La lectura está hecha para ser gozada. En los muchos años que pasé investigando, tuve la fortuna de viajar por el mundo, conociendo archivistas y juntando documentos. Y también gracias a la tecnología moderna, obtuve fuentes cruciales sentada en mi escritorio tomándome un café. Efectivamente, por diversas razones, mi trabajo avanzó lentamente, pero dicen que no hay mal que por bien no venga, pues gracias a ello, el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores desclasificó los expedientes mexicanos sobre el boicot y en el 2010 Wikileaks puso a mi alcance inmediato todas las comunicaciones secretas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Afortunadamente para mí, el embajador estadounidense en México en 1975 era Joseph Joval, un hombre muy perceptivo que mandaba reportes inteligentes, extensos y divertidos a sus superiores. Revisé miles de sus mensajes, pero no me aburrí gracias a su talentosa pluma. En el libro lo cito textualmente con cierta frecuencia para darles también a ustedes la oportunidad de gozarlo. Y hablando de diplomáticos competentes, aprovecho ahora para darle la bienvenida a México y a mi presentación al excelentísimo embajador de Israel en México, señor Tzvi Tal, que nos honra con su presencia. En mis pesquisas encontré que cuando el bloque árabe soviético presentó su moción ante Naciones Unidas, México estuvo expuesto a diversas presiones que trataron de influir en su voto, en uno y otro sentido, por individuos y por gobiernos, por mexicanos y por extranjeros. Las recuento todas en el libro. Y a propósito de ello, quiero mencionar un elemento que espero hará la lectura de Boicot más fácil para todos. El libro está diseñado para leerse de corrido, pero el índice es claro y preciso. Es posible encontrar fácilmente en él el tema de su interés y cada apartado puede leerse de manera independiente. Regresando al voto de México,
últimamente tuvo éxito la presión de aquellos que pedían un voto contra el sionismo, porque era más afín a la retórica antiestadounidense del régimen y a los intereses personales de Echeverría, quien aspiraba a la Secretaría General de la ONU cuando terminase su sexenio y esperaba, con su voto, conseguir el apoyo del bloque árabe soviético para su candidatura. De manera que el 10 de noviembre de 1975 en la ONU, México votó a favor de la condena al sionismo. Cabe mencionar que la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, integrada por más de 30 países, dentro de su definición de antisemitismo, incluye al antisionismo como una forma de antisionismo. De hecho, el dictamen antisionista de la ONU fue revocado en 1991. Sin embargo, para nuestro tema lo relevante fue que en 1975 la resolución fue aprobada en la ONU, pero este apenas es el comienzo de nuestra historia. En Estados Unidos la reacción al voto fue electrizante. Al día siguiente de la votación se organizó una protesta en Nueva York. Los activistas no estaban seguros de juntar siquiera unos miles de personas. Para no quedar en vergüenza, lo anunciaron solo como un mitin juvenil. Sin embargo, la realidad rebasó todas sus expectativas. Asistieron 200,000 personas en el centro de Manhattan. Y eso que además hubieron reuniones locales similares en muchas otras ciudades en Estados Unidos. Por una confluencia de factores que vienen explicadas en el libro, el voto afectó profundamente al pueblo estadounidense. No satisficieron la indignación popular, sino que al contrario, la enardecieron. Y fueron seguidas por numerosas cartas de protesta enviadas a las representaciones de México en Estados Unidos y al presidente Echeverría a título personal. La cantidad de cartas que se distribuyeron para firma fue mínima. La gran mayoría son misivas manuscritas por hombres y mujeres individuales, y las hay incluso de niños menores de 12 años que le preguntan por qué votó contra Israel. Los textos son enojados, tristes, agresivos e incluso suplicantes, tan diversos como quienes los firmaron. En el libro presento algunos. ¿Y por qué reclamaban justo a México? Los judíos de Estados Unidos sintieron el voto mexicano como una traición personal a cada uno de aquellos que había visitado alguna vez el país, que había gozado de su típica calidez y que había contado con México como un país amigo. De este sentimiento de injusticia y traición surgió el boicot, como reacción visceral y espontánea. Se ha propuesto o afirmado que fueron miembros de la comunidad judía de México quienes sugirieron que se hiciera un boicot turístico. En el libro demuestro que la idea del boicot no surgió en la comunidad judía de México, por el contrario, los líderes judíos mexicanos trataron sin éxito de detenerlo en numerosas ocasiones. Pero así como nunca tuvieron la proyección necesaria frente a su gobierno para incidir en el voto de México en la ONU, tampoco tuvieron el poder necesario frente a la comunidad judía de Estados Unidos para frenar las presiones a las que sometían a México. También afirmo de manera conclusiva que el origen del boicot fue popular. De hecho, esta fue la primera muestra del poder de masas de la comunidad judía de Estados Unidos. En el libro expongo los motivos por los cuales hubo una respuesta tan apasionada y vehemente de los hombres y mujeres de a pie, que de hecho incluyeron a muchos estadounidenses no judíos, hasta con origen mexicano. Eventualmente, las organizaciones judías de Estados Unidos sí se unieron al movimiento, asumieron el liderazgo y supieron manejarlo para maximizar su provecho. Fue así que en diciembre de 1975, a un mes de iniciado el boicot, llegó a México una comitiva de judíos de Estados Unidos invitada por el presidente Echeverría para verse en privado con él y evaluar si detendrían el boicot. No fueron los judíos de México quienes consiguieron la cita, fue el mismo Echeverría quien solicitó la entrevista
3 veces hasta que ellos aceptaron venir. Uno de los momentos más emocionantes de mi trabajo de investigación fue cuando conseguí la transcripción literal completa de este encuentro extraordinario que duró más de 3 horas. En el libro demuestro que el voto de México acerca del sionismo fue un evento trascendental para todos aquellos que intervinieron en él, y detallo cómo truncó la carrera política del canciller Rabasa. Pero además, el boicot comenzó una nueva era en las relaciones entre los judíos de México y el gobierno, y los judíos de México y los de Estados Unidos. Con respecto al gobierno mexicano, la comunidad judía demostró que, a pesar de contar tan solo con 35,000 miembros, podía ser un interlocutor valioso que velaba por los intereses de México. Por lo tanto, paradójicamente, el boicot fue un paso importante hacia una ciudadanía mexicana completa. ¿Por qué? ¿Cómo? Todo está en el libro. Antes de despedirme, tengo unos pequeñísimos pendientes. Quiero agradecer muy especialmente a mi mamá, que es mi mejor porrista, a mi esposo Eli, sin cuyo impulso cariñoso y constante no estaría yo acá, así como la presencia de mis hijos, hermanos, sobrinos, y naturalmente, mil gracias a todos ustedes por estar acá. Y termino con una reflexión. Este libro revela una página de nuestra historia que había estado dormida. Trata del poder y del abuso del mismo. Analiza la relación entre dos comunidades judías, entre ellas y vis-a-vis sus propios gobiernos. Es una historia de confianza y traición que arroja luz sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, pero sobre todo muestra lo que un conjunto de ciudadanos puede lograr cuando se compromete con un objetivo en común. Ojalá y aprendamos. Buenas tardes.